Buenos días, feliz sábado. Bienvenidos a la escuela sabática del distrito de Villa Regina. Queremos saludar a nuestros hermanos de Chichinales, también a los hermanos de Villa Regina, nuestros hermanos de Godoy, a los hermanos de Huergo también, y bienvenidos también a nuestros hermanos de Maiqué. Queremos desearle que las bendiciones del cielo abunden y estén en sus corazones. Para seguir con la programación queremos presentar este obsequio. Dos de nuestros hermanos del distrito de Villa Regina tendrán la posibilidad de tener este presente que nuestra escuela sabática ha preparado con todo entusiasmo para ustedes, para dos de ustedes, hermanos. Así que pueden mandar en el chat en vivo saludando, feliz sábado, por ejemplo, puede ser otra cosa también. Entonces nos dan el número de teléfono y a la iglesia que ustedes pertenecen, de qué ciudad, ¿sí? Iglesia Adventista del Séptimo Día, por ejemplo, ciudad de Godoy, por decir. Así que le invitamos que ya se puedan mandar su chat, así tienen la posibilidad, hermanos, de tener este presente. Para seguir alabando a nuestro Padre Celestial, vamos a hacerlo entonando las estrofas del himno número 578. Cantemos con todo entusiasmo. Atardece en el mundo, hay violencia y maldad, desafiantes las tinieblas, hoy ocultan la verdad, mas el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él te dio. Atardece en el cielo, ya la gracia cesará. Lanza a Dios el desafío, quien mi obra acabará. Mas el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él te dio. A continuación, vamos a invitar a nuestra hermana Nancy Mellado. Ella nos va a guiar en oración en esta mañana. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te doy porque nos acompañaste durante la semana, por tus cuidados, y también quiero pedirte, Señor, por esta escuela sabática, que tú la estés bendiciendo y que tu Santo Espíritu toque el corazón de cada hermano que va a tener el estudio de la escuela sabática. Gracias por cuidar de nosotros y también de mis hermanos. Te pido por los enfermos y que tu Santo Espíritu nos esté guiando cada día. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Ana Guzmán. Ella ha tenido la amabilidad de aceptarnos, contarnos
la carta misionera de este sábado. Muchas gracias, hermana Ana. Sueños extraños y una niña que desaparece. Desde que tenía 2 años, María acompañaba a su madre a visitar a un brujo que bendecía el negocio familiar que tenían en Guinea. Aquellas visitas formaban parte de su vida y las bendiciones parecían funcionar, pues su madre se convirtió en una mujer rica de negocios, con muchas tiendas en toda África Occidental. María también se volvió rica, pues su madre le dio una casa y en una comunidad privada, 2 automóviles y una tienda en la que vendía ropa y bolsos elegantes. Sin embargo, en el año 2013, cuando tenía 24 años, el brujo la visitó repentinamente para conversar con ella sobre la próxima bendición. Si quieres seguir siendo rica, tienes que ofrecer sacrificio humano, le dijo. Debes sacrificar a un albino. María había llevado vaca al brujo para que la sacrificara, pero nunca aquella noche apenas pudo dormir. Pensaba en lo que el brujo le había dicho. Cuando al fin logró conciliar el sueño, 2 niños pequeños le hablaron, pero no pudo entender lo que ellos le decían. La siguiente noche volvió a soñar con los mismos niños, pero esta vez sí pudo entenderle. La solución no es visitar al brujo, le dijo uno de los niños. Al siguiente día, al irse a dormir, María tuvo otro sueño, pero esta vez escuchaba una voz que mientras caminaba por la calle le decía: la solución es nuestro Padre y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo puede ser Jesús la solución? Pensó así que decidió contarle a su madre. A su madre no le gustaron los sueños de María y le dijo que comprara una vaca para hacer un sacrificio. María le obedeció y mientras el brujo se preparaba para sacrificar el animal, tus sueños se detendrán. Pero esa noche María tuvo otro sueño. Al finalizar la semana, María estaba angustiada por su sueño, así que decidió ir de compras para tratar de relajarse. La niña corrió y se acercó a la ventanilla de su automóvil. ¿Quieres ir a la iglesia?, le preguntó. María, muy sorprendida: no soy cristiana. ¿Por qué me pides que vaya a la iglesia? ¿Quién te mandó? Solo quiero ir a la iglesia, respondió la niña. María la miró fijamente, preguntándose si estaría perdida, y buscaba a sus padres. La niña le dijo: sé cómo llegar a la iglesia. María decidió ayudarla, así que estacionó el automóvil y comenzaron a caminar hacia la iglesia. Finalmente llegaron a la sede administrativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Guinea, donde un grupo de personas estaban reunidas cerca de la capilla dentro del complejo. Al notar que se acercaban, una de las mujeres le preguntó a María si podría ayudarla. Esta niña me pidió que la trajera. Aquí, respondió María, señalándole a la niña, pero ésta había desaparecido. María miró hacia todas las direcciones, pero no pudo encontrar la niña. Notablemente desapareció. María sintió de repente el fuerte deseo de contarle sueño. ¿Puedo hacerle una pregunta?, le dijo. Por supuesto, respondió la mujer. He estado teniendo sueños perturbadores. Incluso sacrifiqué una vaca para que desapareciera, pero esto no ha dado resultado. Espere un momento, dijo la mujer. Mi esposo es pastor, lo llamaré. Y así fue como María, una mujer no cristiana, en un país donde muchas personas son hostiles hacia el cristianismo, no solo es adventista, sino que también ama a Jesús con todo su corazón. Mi conversión fue un milagro. El mismo Dios me llamó. María nunca volvió a ver a la niña y está convencida de que él era un ángel.
parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir la escuela secundaria, donde enseñarán sobre el amor de Jesús a muchos niños pertenecientes a hogares no cristianos. Les invito a que podamos alabar a Dios con nuestras ofrendas y pactos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este día. También te agradecemos porque estamos todos acá reunidos. También te pedimos para que las ofrendas puedan servir de algo, Señor, para que todas las personas que no saben de ti puedan aprender. En el nombre de Jesús. Vamos a pasar al desarrollo de la lección. Agradecemos a los 5 hermanos que van a exponer la lección en esta mañana. 5 invitados de lujo. Nuestra hermana Luciana, nuestra hermana Brenda, nuestra hermana Paula, el hermano Sergio y el pastor Aarón, líder en la Asociación Argentina del Sur. Muchas gracias y repasemos juntos la lección de esta semana. Hola, hola mis queridos hermanos de Villa Regina, qué alegría poder saludarles en este sábado, deseando que cada uno de ustedes esté bien, disfrutando junto con su familia, y qué privilegio poder compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Hermanos, estamos estudiando una lección importante y fundamental para nuestra vida diaria, y durante esta semana hemos estudiado una forma apasionante de que todos podamos ser parte de la predicación del Evangelio. Y yo recuerdo, hace un par de años atrás, tuve el privilegio de compartir de una maratón acá en General Roca que organizó el Instituto Adventista. Yo estaba con mis diferentes actividades, no me había preparado para esa maratón. Sin embargo, allí mi hija me inscribió y llegué de viaje, no había dormido mucho, pero fuimos ahí a empezar a la maratón con todas las personas, los padres de familia que estaban allí, y yo me encontré allí con el pastor César Rivero. Empezamos a correr con el grupo, los primeros kilómetros todo bien, pero ya cuando estábamos en la mitad me empezó a faltar la fuerza, las piernas se hacían más pesadas, pero allí el pastor César Rivero, que iba junto conmigo, me dijo: juntos hemos empezado y juntos vamos a terminar, tú puedes. Y empezó a animarme, empezó a acompañarme, y entonces por ahí íbamos en el grupo, ¿no? Pero luego ya empezaron a adelantarse uno, empezó a adelantarse dos, empezó a adelantarse el tercero, y yo veía ahí la meta final todavía bastante lejos, pero para mí era casi imposible de llegar. Sin embargo, el ánimo, la fortaleza que me iba dando el pastor César Rivero me ayudó a llegar a la meta final, y gracias a Dios llegamos en un 4º lugar, ¿verdad? Así como es importante la ayuda, ¿no?, en un deporte, en una carrera de las personas, de un sistema que nos anime, que nos motive, también en nuestra vida espiritual es muy similar. Dios ha creado para la comunión, ¿no?, sistemas que nosotros podemos cada día motivarnos para seguir adelante, porque todos nosotros somos seres sociales, y como sucede con el ejercicio, también sucede en la vida práctica, ¿verdad? Lo hacemos siempre mejor, podemos avanzar mucho mejor cuando tenemos un apoyo de hermanos, cuando tenemos un apoyo de otras personas que nos van animando que sí se puede y que podemos llegar a la meta. En la Biblia encontramos los grupos pequeños como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, para aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, para profundizar nuestra vida de oración y para capacitarnos para el estudio de la palabra de Dios. Qué interesante, qué maravilla es poder ser parte de un grupo pequeño. Por eso yo quisiera preguntarle allí a mi hermano Sergio. Hermano Sergio, muy buenos días, un feliz sábado, bienvenido. Buenos días, feliz sábado, pastor. Qué hermoso, hermano. Hermano Sergio, la pregunta es, ¿dónde se organizaron los grupos pequeños?
Y bueno, eso lo encontramos en parte del día domingo, ¿no? Comenzando con esta lección. Y lo tenemos ahí también en el principio de la Biblia. Si nosotros nos vamos a lo que es Génesis 1 y 2, ahí ya podemos ver donde Dios comenzó la parte de grupos pequeños. En nuestras Biblias, en Génesis 1 y 2, encontramos, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí ya vemos que podemos tomar un grupo porque el Espíritu de Dios y Dios ya estaban juntos en la formación de esta tierra, ¿no? Lo vemos también después en la creación del humano, ¿no? Del ser humano, en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí también vemos que Dios no estaba solo, sino que al utilizar esa palabra vemos que Él estaba con alguien. Y también ya tomamos que hay un grupo ahí creando al ser humano. También lo vemos, si nos vamos un poquito más adelante, Hebreos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días se nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí vemos el primer grupo pequeño, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, obrando en la creación. Y hoy día, ¿no? En nuestros tiempos. Qué hermoso. Entonces, hermano Sergio, podríamos decir que la idea de los grupos pequeños inició en la mente de Dios, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Es una idea de Dios. Allí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando, ¿verdad?, en la creación. Cuando Dios también creó al ser humano, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, eso ya podríamos nosotros llamar un grupo pequeño. Por supuesto, que con un propósito específico, ¿no? El propósito específico era redimir a la raza humana. Bueno, entonces, podemos decir que el propósito primordial de un grupo pequeño sería en enfocarse en ganar a las personas para Cristo, porque el objetivo de Padre, Hijo y el Espíritu Santo es nuestra redención, que nosotros podamos ser salvos. En las Escrituras encontramos muchas historias de grupos. Hermana Brenda, ¿qué nos dicen las Escrituras sobre los grupos pequeños? Bien, feliz sábado, pastor. Acá en la lección del lunes, ¿sí? Justamente nos habla de esto que usted recién mencionaba. Existen varios ejemplos, pero ¿sabe qué es lo más importante que por ahí se puede destacar? Es que estos ejemplos están marcados por muchas virtudes, y las virtudes que tiene un grupo pequeño justamente son 4, ¿sí? Una es orar uno por el otro, ¿sí? La otra es tener comunión, se animan unos a otros dentro del grupo pequeño, y también juntos trabajan para Cristo. Uno de estos ejemplos es justamente cuando Jetro va a visitar a Moisés, y esto lo encontramos en Éxodo 18, 21 al 25, ¿sí? Ahí dice que Jetro le da un consejo providencial, o sea, muy importante a Moisés, porque lo ve, cuando lo va a visitar a Moisés, lo ve que él estaba solo, delegando, liderando, ¿sí?, toda la tarea a su gran grupo que era el pueblo israelita. Entonces le da un consejo sabio. En este consejo le dice que debía escoger, ¿sí?, varones de virtud, varones con veracidad,
y hasta incluso temerosos de Dios y que aborrezcan la avaricia. Ahora, ¿por qué motivo le daba Jetro este consejo a Moisés? Justamente para que la carga, ¿sí?, le sea un poco más liviana a Moisés y hasta incluso en los momentos de dificultad lo podían llegar a sostener. Estos grupos, sí, hay algo que también se marca. Cuando Moisés comienza a crear estos grupos, ¿sí?, dice que se caracterizaban por 3 cosas fundamentales. Entre ellas era que tenían un compañerismo cálido y afectuoso, ¿sí? También estaban en constante crecimiento espiritual y ayudaban a la resolución de los problemas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso ver el beneficio y las bendiciones que son tener los grupos pequeños. Entonces, también así como fue en la época de Moisés, también ahora en nuestra iglesia son una gran bendición porque los grupos pequeños dentro de nuestra iglesia nos ayudan al crecimiento espiritual, nos ayudan también a la comunión unos con otros, ¿verdad? Y también nos ayudan para poder seguir trabajando juntos en la predicación del Evangelio. Marcos capítulo 3, 13 al 35, encontramos allí, ¿verdad?, el llamado que hizo Jesús a su equipo, a su grupo pequeño. La pregunta sería, ¿cuál fue el doble propósito de Jesús al llamar a los discípulos y seleccionarlos para formar parte de su grupo pequeño? ¿Cuál fue ese doble propósito que Dios o que Cristo tuvo al organizar su grupo pequeño? No sé si hermana Brenda nos quisiera ahí ayudar allí con esto, o algún otro de los hermanos. Por ahí el doble propósito que tenía Cristo para al momento de crear a su grupito pequeño, ¿sí?, que justamente eran los discípulos, era primero la educación espiritual, ¿sí?, que juntos pudieran educarse espiritualmente. Y el segundo objetivo o el segundo propósito que Jesús tenía para con ellos era el tema de la misión en el mundo. Primero, sabemos que la misión es poder salvarnos nosotros y también ayudar a las personas a que se salven. Esos eran los principales objetivos que Cristo tenía para con ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Esos 2 objetivos. Primero, la educación espiritual, porque es allí en el grupo pequeño donde podemos crecer nosotros espiritualmente, ¿no? Podemos compartir el estudio de la Biblia, podemos compartir nuestros conocimientos, sacarnos dudas, pero también allí en ese grupo pequeño podemos planificar cómo involucrarnos en la misión. No sé si alguno de las hermanas que estamos acá participando tiene algún comentario, alguna aportación. Sí, me parecía un ejemplo maravilloso en el grupo pequeño de Jesús mismo, ¿no?, con sus discípulos, cómo en esos 3 años de trabajo arduo siempre estuvieron juntos, orando uno por otros y haciendo la misión, ¿no?, la triple misión que hoy tiene la iglesia, ¿no?, que es enseñar, predicar y sanar. Pero en ese ambiente íntimo de los 12 con Jesús se refleja todo lo que debería pasar en los grupos pequeños actuales, ¿no? Gracias, hermana Paula, gracias. Hermano Sergio, ahí algo levantó la mano. Sí, también agregando un poquito, ¿no?, parte de lo que se dijo el lunes, pero con temas del día domingo, lo lindo también de un grupo que no encontramos un pensamiento uniforme, ¿no? Como en la creación, vemos que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cada uno tenía tareas diferentes. Y eso es bueno también de un grupo, porque pudiendo expresar cada uno su idea, su tarea, pero con una misma misión, una misma unión, podemos lograr el objetivo que tiene Dios para nosotros, ¿no? Y como se decía, primero, poder ser salvos nosotros y poder salvar a otras personas. Qué interesante también eso, porque si todos pensaríamos de la misma manera, quizás sería o aburrido o monótono, pero lo bueno de poder tener un grupo, ¿no?, que cada uno puede expresar su idea, su pensamiento y justamente crecer espiritualmente cada día. Gracias, hermano Sergio, ¿no? Todos nosotros, la iglesia de la cual somos parte,
somos todos distintos. Cada uno de nosotros tenemos diferente educación, venimos muchas veces de diferentes culturas, tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos, y entonces, ¿cómo nosotros podemos organizarnos para servir al Señor? Hermana Paula, ¿cómo podemos, en medio de este ramillete de flores que tiene la iglesia, de diferentes colores, con diferentes dones, con diferentes talentos, cómo podemos ser parte de un grupo pequeño con nuestras diferentes formas de pensamiento, de ideas? Sí, acá sin duda que el texto que nos puede ayudar para entender esto es 1 Corintios 12, del 12 al 25, que, bueno, habla, ¿no?, de que justamente hace un paralelismo impresionante de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro cuerpo, a pesar que tiene un montón de órganos diferentes, todos cumpliendo con la diferente función, juntos trabajan en sistemas, ¿sí? No, un órgano no puede trabajar separado de otro, y todos los órganos se van fusionando, uniendo, de acuerdo a la función que tengan, ¿no? Y ahí por eso encontramos a los sistemas de nuestro organismo, ¿no? Puede ser el sistema vascular, el sistema óseo, cada uno funcionando unidos, cada uno de los órganos, a pesar de la diferencia que hay de ellos. Todos tienen un objetivo común, estos sistemas, y a la vez se interrelacionan. Lo mismo se tendría que llevar esto a la vida de la iglesia, ¿no? Que todos justamente somos diferentes, cada uno tiene sus propios intereses, pero nos unimos con otros hermanos que tengan objetivos similares. Esto implica sin duda un esfuerzo, ¿no? Porque tenemos que buscar a otros pares que pensemos más o menos lo mismo, tengamos las mismas ganas de trabajar en una de las áreas de la iglesia, pero así vamos a tener mejores resultados en el trabajo. El ambiente va a ser mejor a desarrollar los dones, ¿sí? Esto sería hermoso, ¿no? El trabajo en equipo, porque no solamente hay que trabajar por el grupo de la iglesia, sino por los de afuera, por los incrédulos, ¿sí? Y en esto formado en un círculo de unión, de amor, de unidad, de estímulo mutuo, ¿no? Para progresar justamente como individuos y como equipo de ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y más en estos últimos tiempos, ¿no?, que estamos viviendo. Esto, sin duda que hay valor para hacerlo, ¿sí? Da valor la unión esa, fortaleza, ¿sí? Y eso es lo que lleva a ayudar a los demás, ¿sí? Este trabajo es ordenado sin duda por Dios, ¿sí? Es para permitir que, como decían los chicos, para que cada miembro crezca, ¿sí? Y experimente un compañerismo dentro de, y a la vez hacer el trabajo, la misión que Dios nos mandó, ¿sí? Debe ser cálido y justamente usar los dones al servicio de los demás, ¿sí? Para hacerlo conocer a Jesús ante los demás, justamente reflejando el carácter de Dios a través de todos estos dones. Qué importante es cada uno de los miembros del cuerpo. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos dedos, el dedo chiquito que lo llamamos, ¿no? El más pequeñito. Y pues lo miramos y por ahí como si no tuviera mucha importancia. Sin embargo, si se nos cortaran este dedito, nos complica todo el cuerpo. O si por ahí nos herimos en una parte, en el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, nos duele todo el cuerpo. Lo mismo sucede, ¿no?, en el cuerpo que es la iglesia. Nuestra iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros, cada uno de los miembros,
somos importantes. Cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Yo recuerdo algún tiempo atrás en una de las iglesias, por ejemplo, conocí a una hermana que tenía ese talento para limpiar la iglesia. Y ella, cuando iba a limpiar la iglesia los viernes de tarde, ella, mientras que iba limpiando, iba cantando con alegría, con gozo, con entusiasmo. Y yo siempre, cuando iba ahí a esa iglesia, la escuchaba cantar. Y un día le digo, hermana, ¿y qué es lo que tanta alegría le da limpiar la iglesia? Porque ella estaba transpirada allí, ¿no? Y ella me dice, hermano, ¿cómo no voy a estar feliz? Si a pesar de lo que fui, a pesar de lo que soy, de lo pecadora que soy, me dice ella, mi Padre, nuestro Señor, dice, me da el privilegio de limpiar su casa. Es el privilegio más grande que ella me ha dado, de limpiar su casa, y lo hago con alegría, con gozo. Así también cada uno de nosotros somos importantes para el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué bendiciones nos brindan ser parte de este cuerpo y pertenecer a un grupo pequeño? ¿Alguien quisiera ahí compartir tal vez alguna de las bendiciones que nos brindan? Ya la hermana algo nos dijo, pero tal vez algo más específico. ¿Qué bendiciones para nosotros como miembros de la iglesia, como parte de este cuerpo, podemos encontrar, o qué beneficios de ser parte de un grupo pequeño? ¿Quién quisiera compartir? Hermana, le escuchamos. Sí, acá mismo yo traté de sintetizar, ¿no?, justamente características de un grupo pequeño, que es bueno tenerlo en cuenta, que interiormente el grupo pequeño se beneficia en qué, o cuál, las grandes bendiciones del grupo pequeño, que cada miembro siente que el grupo pequeño es un refugio seguro, ¿sí? Es un refugio seguro, a donde él se siente contenido, querido, escuchado, a donde él tiene una expresión, comprensión, ¿no? A donde puede explicar todo lo que le pasa en su vida, ¿sí? Desde los aspectos físicos, mentales, espirituales, él puede expresarse libremente, a donde puede discutir sus preocupaciones. Cada vez que tiene algo que justamente le está afectando, él puede sentir que en su grupo pequeño lo entienden, ¿sí? También siente que ahí es el lugar donde él puede capacitarse para el servicio a los demás. Y sienten todos los miembros que tienen el poder del Espíritu Santo, que sus relaciones son afectuosas, que es un lugar a donde siente cómodo, ¿sí? Sin ninguna presión. Siente la necesidad también de interceder por otras personas, de estudiar más la palabra de Dios en cada reunión del grupo pequeño, siente la necesidad de un mayor servicio hacia los demás, y eso trae no solamente con beneficio interior para el grupo que pertenece, sino ven la necesidad de que eso lo trasladen para la gente que no es participante del grupo. Entonces, ¿de qué manera? Justamente les nace la necesidad de salir y enseñar el Evangelio, ¿sí? A los demás, a los que no conocen, de hacer servicio en beneficio de los demás, orar por otras personas que no conocen a Jesús, justamente guiarlas a esas personas a Jesús, y capacitar también a otras personas para dar testimonio de Jesús. Y esto es maravilloso cuando uno lo pone en práctica. En el caso del grupo pequeño que funciona acá en casa hace varios años, si bien en esta época no nos hemos podido reunir en grupo pequeño, todos los días nos mandamos mensajitos, ¿no? Yo tengo la responsabilidad de mandarles la escuela sabática, y hay hermanas que hace años no iban a la iglesia, ¿sí? Sin embargo, acá el grupo pequeño vienen y participan, escuchan la escuela sabática. Hay otras hermanas que no son de la iglesia,
incluso Andrea es un caso de que hace 2 años que está participando, ella está estudiando la palabra de Dios, organizamos actividades de Dios, ¿sí? En cuanto a alguna necesidad, sea para la persona que sea, nos damos mensajitos y empezamos un trabajo de búsqueda de aquel elemento que a la persona necesita, ¿no? Y Amén. de una de las hermanitas que no es de nuestra iglesia, incluso es de otra iglesia, participa en nuestro grupo pequeño, y a ella le surgió la necesidad de que hicieran brazadas. Así que fuimos a nuestra hermana iglesia, que corresponde a ella, colaboró, juntamos ropa que se usaba más y nos pusimos a trabajar haciendo brazadas. Y no sabe, muchísimas brazadas se entregó a los necesitados. Así que vemos ahí el gran trabajo que se puede hacer con grupos pequeños, ¿sí? Amén, Y amén, ella, amén. esta Evita, incluso me está pidiendo estudio bíblico para estudiar con su esposo. Ella misma estudió conmigo, otras personas. Así Excelente, que creo hermana. que sin duda hay grandes bendiciones. Qué lindo, hermana Paula, qué lindo testimonio, qué lindo, qué hermoso poder ser parte de un grupo pequeño. La elección en el día martes, ahí nos recalca, ¿no?, que el grupo pequeño nos brinda el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales. Y qué hermoso, porque en la iglesia somos muchos, pero no siempre todos podemos participar cada sábado. Y por allí hay personas que si no participamos y no nos sentimos parte del equipo, eso nos desanima. Por allí dice, pero siempre voy y nunca puedo predicar, nunca puedo hacer esto, nunca puedo hacer lo otro. Pero qué maravilla el plan de los grupos pequeños, porque allí en el grupo pequeño podemos participar, allí el grupo pequeño puedo poner esos dones que Dios me dio, los talentos, al servicio de Dios, y también ese grupo pequeño puede ser el corazón del ministerio misionero de la congregación local, ¿verdad? Hermana Luciana, ¿cuál fue uno de los factores que contribuyeron al crecimiento de la iglesia primitiva, de la iglesia en el Nuevo Testamento? Buen día, feliz sábado para todos. Bien, nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva creció de una manera muy rápida. Si vemos Hechos 2:41, recordamos el día del Pentecostés, en donde se bautizaron aproximadamente 3.000 personas, dice. O sea que después de Jesús, la iglesia primitiva creció de una manera muy, muy grande. Y eso me hacía pensar, si nosotros como iglesia quisiéramos que esta situación se repita en nuestros días. Y bueno, y en esta lección podemos sacar algunos de esos factores de los que usted habla, y me gustaría compartir pantalla porque me gustaría hacer una analogía entre los factores de los que habla la lección y el cultivo de una planta, ¿sí? Muchas veces vemos esta situación en la Biblia, ¿no?, donde Jesús compara los cultivos. Y como primer instancia necesitamos una semilla, ¿cierto? Para que crezca una planta necesitamos una semilla. Y esa es la semilla del Evangelio, la que dejó el ministerio de Jesús, ¿sí? En aquel entonces tenían a Jesús en persona, pudiendo ver todas esas maravillas en persona. Pero bueno, hoy en día tenemos, es nuestra tarea, ¿cierto?, poder reflejar el carácter de Jesús y así poder mostrar a Jesús a otras personas, ¿sí?, con nuestra vida diaria. Luego, para que esa semilla brote, necesitamos de agua y de sol, ¿cierto? Eso sería el poder del Espíritu Santo. Tiene el poder de convencimiento, que puede hablar a los corazones de las personas, ¿sí? Y algo muy importante que es nuestra oración ferviente. En Santiago 5:16 habla de que la oración, la oración eficaz del justo es poderosa.
Y unas palabras antes dice que debemos confesar nuestras faltas unos a otros. Me parece que eso nos lleva a pensar en cuán transparentes tenemos que ser, ¿sí? Tanto en la iglesia como en nuestra vida, como en los grupos pequeños también, ¿sí? Porque está escrito, ¿cierto? Tenemos que tomar estos consejos tan valiosos que Dios nos da en su palabra, ¿sí? Y bueno, y de esa manera la oración es más eficaz. Con eso vamos a pensar que es suficiente, ¿cierto? La semilla ya va a brotar, va a salir esa planta. Pero si nos quedamos allí, solamente vamos a desperdiciar una gran estrategia que Dios nos dejó, ¿sí? Que, siguiendo con la analogía, se la conoce como el cultivo asociado, que usan los productores, los agricultores, para potenciar la producción, ¿sí? Para obtener un mejor fruto a la hora de la cosecha. Y ese cultivo asociado se trata de combinar distintas especies de plantas para que se beneficien unas a otras. Por ejemplo, una planta que necesite mucho sol va a crecer como para arriba, otra que necesite sombra se la pueden asociar, ¿sí? Entonces ahí vemos la importancia de los grupos pequeños. Como hablábamos antes, que decíamos que bueno, que todos somos distintos, que todos tenemos distintos dones, distintas capacidades, habilidades, experiencias. Vemos que también en Hechos 18, 1 al 5 y 20, 1 al 4, que es el que corresponde a ese día, vemos que nombran a los nombres de las personas, o sea, los reconocen por su nombre, o sea que son importantes. Vemos que cada uno era reconocido, era importante en ese grupo, donde Pablo iba por las ciudades, iba formando, ¿sí? Y eso serían la manera de trabajar con grupos pequeños. Y cuando Pablo viajaba, iba conformando esos grupos. Y bueno, y esa gente, orígenes distintos, de cultura, de costumbres distintas, pero sin embargo todos eran importantes para el crecimiento de la obra. Entonces, me parece que es importante que podamos tomar, digamos, este cultivo asociado, que sería la analogía, que podamos tomarlo, ya que los grupos pequeños son valiosos. Es valioso el trabajo en grupos pequeños, porque allí todos nos beneficiamos. Si somos transparentes, nuestras oraciones van a ser súper eficaces. Y bueno, y esa es la manera, digamos, así como decía Paula, dice que las personas que van hacia ahí, como que se sienten bien, se sienten contenidas. Y me parece que es lo que más rescato de este día, que nosotros podamos apreciar esas diferencias. No que sea motivo de separación, sino que la podamos potenciar para que juntos podamos crecer, tanto en espíritu como anímicamente, en persona, en carácter. Así que eso me pareció muy importante en esta lección. Muchísimas gracias. Qué interesante es poder ver que los grupos pequeños fueron un factor influyente de crecimiento en la iglesia primitiva, en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y así como la iglesia tuvo ese crecimiento, también en estos últimos tiempos, en la iglesia del tiempo del fin, creemos que los grupos pequeños son de gran bendición. Y especialmente ahora que estamos en esta situación de pandemia, no podemos reunirnos en la iglesia, pero sí podemos reunirnos a través de la tecnología, en los grupos pequeños, cada unidad de acción, y qué bonito es poder ver esa necesidad que tenemos nosotros de interrelacionarnos, de vernos, de conversar. Así que yo los animo a los hermanos, a las hermanas de los grupos pequeños, de las unidades de acción, que puedan pedir a Dios que les ayude para reunirse por lo menos cada sábado a través de una plataforma. Hay muchas plataformas gratis que nos pueden servir para reunirnos, para encontrarnos tal vez a
través de un grupo pequeño virtual mientras que esto de la pandemia continúe, porque eso nos va a ayudar a animarnos, a motivarnos, a llamarnos por nuestro propio nombre, como hacía el apóstol Pablo, ¿no? Porque en la iglesia a veces son tantos que no los conocemos los nombres de todos. Y qué lindo suena a nuestros oídos cuando un hermano me habla por mi propio nombre, ¿no? Así que, hermanos, los animo y los motivo para que podamos seguir firmes en los grupos pequeños y podamos usar también la tecnología para este propósito. Hermana Paula, ¿cuál fue o cuál es el beneficio de los grupos pequeños para cada uno de los miembros de nuestra iglesia? El amor, el servicio, la ayuda al prójimo, justamente el enseñar el evangelio a esas personas y llevar la salvación de Cristo, ¿no? A todos los seres humanos, porque en definitivo esa es nuestra gran responsabilidad para el día de hoy, ¿no? Hacer que el mensaje de Cristo se esparza para que Él venga pronto. Excelente, qué hermoso, hermanos. Los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer nuestra iglesia. Allí en el grupo pequeño encontramos ese refugio que muchas veces necesitamos. Allí podemos compartir con nuestros hermanos, allí podemos vivir una comunión especial, porque podemos estudiar la Biblia, podemos pasar momentos sociales también juntos, podemos ayudarnos mutuamente y también podemos juntos participar de las actividades misioneras que la iglesia tiene. Por ejemplo, en estos días estamos viendo, ¿no?, grandes, lindos testimonios de personas que están estudiando la palabra de Dios, que se entregan al Señor, y gracias a algunos hermanos, a familias que están compartiendo la palabra de Dios a través de las redes sociales. Ellos ahí se reúnen en las casas a través de la tecnología y ahí van armando sus estrategias para seguir predicando el Evangelio. Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, si podemos ahí buscar Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, si alguien de ustedes podría darle lectura. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús dice, ¿no? A la verdad, la mies es mucha. ¿Y cuál fue la solución que Jesús presenta sobre este tema de la cosecha? ¿No? ¿Cuál es la solución al problema? Porque dice, la verdad, la mies es mucha. ¿Y cuál es el problema? Pero son pocos, dice, los obreros. Los obreros. Versículo 38, entonces, ahí ¿qué nos dice? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, si nos da la herramienta como para salir de ese problema de falta de obreros, es rogarle al Padre, ¿no? Orar para que cada vez sean más obreros los que necesitan sin duda este mundo para enseñar el Evangelio. Eso es muy interesante. Ahora, es el comentario que nos hace allí la lección en este día, en el día jueves, en la parte final, donde dice, el interés principal de todos los grupos pequeños efectivos es el testimonio y el servicio. El ministerio en grupos pequeños pronto se extinguirá si su enfoque es interno y no externo. Si el grupo pequeño se vuelve egoísta y poco más que un grupo de conversación, fracasará en su propósito y perderá la razón vital de su existencia. Los grupos pequeños existen para guiar a las personas a Jesús, nutrir su fe en Él y capacitarlas para dar testimonio de Jesús. Yo creo que, hermanos, los grupos pequeños que son exitosos, que siguen creciendo, es porque tienen esas 4 características que ya se mencionaron. Son grupos pequeños que estudian la palabra de Dios juntos, oran,
¿no? Comparten momentos de compañerismo, pero también tienen un foco claro en la misión, en la predicación del Evangelio, porque Jesús vino para eso, dice, para salvar a lo que se había perdido. Entonces, los grupos pequeños, para que sean gran bendición, necesitan tener ese enfoque. Y cada miembro de nuestra iglesia es de vital importancia. Cada uno de nosotros hemos sido dotados para el servicio dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Porque muchas veces también tenemos nuestros dones, ¿no? O los talentos que Dios nos ha dado, pero si hay alguna cosita que no nos gusta o alguna persona que no nos cae bien, entonces empezamos a trabajar por fuera, ¿no? Lo que aquí encontramos en la palabra de Dios, que cada uno de nosotros hemos sido adoptados con un don, con un talento para su servicio, pero dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y los grupos pequeños se convierten en el vehículo que Dios usa para direccionar el testimonio de cada miembro para el bien de todo el cuerpo. Ahora, estos grupos interrelacionales con diferentes roles y responsabilidades proporcionan la base de una iglesia saludable. Qué impresionante, hermanos, es cuando los grupos pequeños, en este caso nosotros podríamos decir las unidades de acción, porque en las unidades de acción de las clases que conocemos de escuela sabática son un grupo de hermanos que se reúnen para estudiar la palabra de Dios, para orar los unos por los otros, para también relacionarse los unos con los otros y para cumplir una misión. Una unidad de acción, una clase de escuela sabática es también un grupo pequeño, y el desafío que tenemos es que esta unidad de acción también se pueda reunir vía online por ahora como grupo pequeño durante la semana para seguir creciendo. Yo tuve la alegría, el privilegio de estar hace 4 años atrás trabajando en la Universidad Adventista del Perú. Allí tiene muchas facultades, muchas carreras, y es una iglesia, una de las, no sé si es la más grande o está ahí de todo Sudamérica en la cantidad de miembros. Son más de 5.000 miembros que hay cada sábado en esa iglesia. ¿Y en qué consistía ese crecimiento que ellos tienen tan grande, tan poderoso? Toda la universidad se organizó por facultades. Cada facultad era, diríamos, una iglesia, ¿no? Ellos le habían puesto distrito misionero. Cada facultad era una iglesia. Y cada iglesia tenía sus unidades de acción. Y cada unidad de acción también tenía sus diferentes grupos pequeños, que en esa unidad de acción se reunía en la semana en 3, 4, 5 grupos pequeños. Y el sábado nos volvíamos a reunir en la iglesia como unidad de acción. Y esa unidad de acción tenía su plan misionero. Teníamos ahí los objetivos de testificar, de predicar el evangelio, de estudiar la Biblia con otros. Y yo fui parte de ese proceso, y también era parte de una unidad de acción, y también era parte de un grupo pequeño en las semanas. Y qué maravilla, qué hermoso es poder participar como iglesia, como unidad de acción, como grupo pequeño en la semana, del estudio de la palabra de Dios, de la confraternización, de compartir los testimonios y de poder salir a predicar, de tener un plan de testificar a otros del amor de Cristo. Y eso hacía que esa iglesia siga creciendo, porque en el campus universitario se habían dividido también los alumnos no adventistas. Sin embargo, muchos grupos pequeños, muchas unidades de acción, también tomaron territorios o barrios fuera de la universidad para poder ir a predicar, y así iban creciendo los grupos pequeños y también las unidades de acción. Eso también puede suceder en tu iglesia. Eso también podemos practicar en nuestras iglesias, que cada unidad de acción se transforme también en un grupo pequeño, en las casas, en los hogares, pero siempre con estos 3
enfoques: estudio de la palabra de Dios, estudio de la palabra de Dios, oración, confraternización y la testificación. Y Dios tiene planes grandes para cada uno de nosotros. Y en este mes de septiembre, del 19 al 26 de septiembre, tenemos la campaña de evangelismo a nivel de todo Sudamérica, el evangelismo de primavera. Y esta campaña de evangelismo va a ser a través de los grupos pequeños, a través de las unidades de acción, en los hogares, por medio de las redes sociales. Y esta puede ser la oportunidad, querido hermano, querida hermana de Villa Regina, de ser parte de este ejército del Señor, porque la mies es mucha y pocos los obreros. Pero Dios nos está llamando, Dios te está llamando para unirte, para participar de tu grupo pequeño, de la unidad de acción, desde tu casa, donde tú estés, para poder predicar el Evangelio. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas, pero también hay muchas personas que son seres queridos nuestros, conocidos nuestros, que necesitan de Jesús. Y hoy puede ser nuestra oportunidad, del 19 al 26 de septiembre, de todos ser parte de este evangelismo. Hermanos, ¿qué les parece? Ya estamos llegando a la parte final y quisiera que cada uno pueda expresar en 2 frases qué es lo que más le impactó de esta lección de esta semana. A ver, vamos allí con nuestro hermano Sergio. Sí, no, muy importante, ¿no? Y al repasar esta lección me vino un poco a la mente cuando yo ingresé, ¿no? Yo no vengo de cuna, y sí que es importante porque yo estuve en la iglesia Centro de Paraná, en Entre Ríos. Es una iglesia que, no sé, debe por sábado juntar entre 200 y 300 miembros, y qué difícil es a veces, al ser nuevo, ser identificado dentro de ese grupo tan grande, ¿no? Y sí, por medio del grupo pequeño, como se nombraba, ser nombrado por tu nombre, uno se siente más importante, siente que sos parte de ese grupo, y es como que fue más aliviada la carga para poder integrarme, ¿no? Y continuar en el camino del Señor. Mucho por trabajar, sin duda, pero sí, a mí me vino mucho a la mente eso, que en un sentido yo hoy estoy aquí por gran parte por el grupo pequeño que participaba en ese momento. Muchas gracias, hermano Sergio. Qué hermoso ver allí que gracias a un grupo pequeño sigue firme allí en la iglesia y en sus actividades. Hermana Brenda, sus últimas palabras de esta mañana. Bien, algo que destaqué y que es sumamente importante del día martes es que en realidad cuando Jesús elige a sus discípulos, ¿sí? Es como que ellos, al tener el contacto diario con Cristo, aprendían a utilizar sus dones, ¿sí? Y también atendían a las necesidades de las personas. Y no solamente eso, sino que crecían en gracia. Y justamente es esto lo que vemos ahora en los grupos pequeños. Ellos lo vivían cotidianamente con Jesús ahí al lado. Nosotros también podemos aprender esto estudiando de la palabra de Cristo y fortaleciéndonos con las personas que integran el grupo pequeño. Muchas gracias, hermana Brenda. Hermana Luciana. Bien, me parece que lo que más rescato es, bueno, esto de la importancia de reunirse en grupos pequeños para fortalecernos, y especialmente que tengamos en cuenta que todos somos distintos, aceptar las diferencias, y tratar de potenciarnos entre nosotros, buscar la manera, buscar las estrategias. Cuando Jesús eligió a sus discípulos eran todos distintos, y fueron conformando un buen grupo. Entonces me parece importante que tengamos en cuenta eso, que seamos transparentes a la hora de crearlo con nosotros mismos y también con las personas, con nuestros amigos que ingresan nuevos, que también los podamos hacer sentir parte. Así que eso es lo que más rescaté.
Muchas gracias, hermana Luciana. Hermana Paula, ¿cuáles son su última reflexión final? Para mí se presenta como un gran desafío, ¿no? Esto justamente que nos trae el cambio por lo que ha acontecido últimamente, no nos podemos reunir cara a cara, tener que aprender a usar estas tecnologías, pero un desafío de que los grupos pequeños que sean una realidad de nuestra iglesia, ¿no? En vez de funcionar como departamentos separados, que podamos hacer un grupo pequeño de ese sistema de departamentos, no llamarles más departamentos, sino un grupo pequeño a donde unos se dedican a hacer el servicio para los demás, otros, bueno, a la música, otros, pero funcionando como grupo pequeño. Muchísimas gracias, hermana. Hermanos, estamos llegando ya al final de esta escuela sabática, muy interesante, muy importante, y quisiera resaltar que la idea de los grupos pequeños nació en la mente de Dios. Y como dice Elena de Huay ahí en la cita que lo encontramos en el día martes, dice: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícese en grupos pequeños para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Hermanos, tenemos la gran oportunidad de todos ser parte de este pueblo de Dios y todos poder participar en la predicación del Evangelio a través de los grupos pequeños. Que Dios los pueda bendecir, que Dios los acompañe, que Dios bendiga a sus familias, que Dios guíe sus vidas, y no nos olvidemos que cada uno de nosotros somos importantes ante los ojos de Dios. Y cada uno de nosotros, con nuestros talentos, con nuestros dones, si los ponemos al servicio de Dios, tienen que ser para edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por participar a cada uno de los hermanos, de las hermanas. Y muy pronto nos veremos. Que Dios nos bendiga, y no te olvides que Dios te ama y que eres importante para Él. Muchísimas gracias, pastor. Gracias a cada uno de los integrantes que estuvieron participando del repaso de la lección de esta mañana. Y ahora, para culminar nuestra escuela sabática, lo vamos a hacer con el último himno. Cantemos con gran entusiasmo. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña
siempre estar en la viña del Señor. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados esta mañana. Pedimos que Dios bendiga a cada una de las familias. Y ahora, para finalizar, lo vamos a hacer con una oración. Los invito a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por tu cuidado, por tu compañía. Gracias por tu amor y por tu misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Al concluir esta escuela sabática, lo hacemos agradecidos a ti por cada una de tus promesas que tienes en tu palabra. Ayúdanos a que con tu ayuda podamos hacerlas realidad. Guía a cada familia, a cada niño, a cada adulto, a cada familia que está pasando problemas de salud y que tú puedas estar fortaleciéndolos. Que al comenzar esta nueva semana tú también nos ayudes y nos fortalezcas. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.